alabanza, liderizándonos en la adoración, mis amados hermanos. Todo se trata de Cristo. Y si no lo vimos en la canción, lo vamos a ver en el mensaje también. Cristo es el todo, en todo, y el propósito de todo. Así que oramos que el Señor, por su gracia, por su palabra, nos permita ver la gloria de Cristo, que podamos regocijarnos en la unión preciosa que permite el Evangelio con nuestro Señor Jesucristo en la herencia de los santos en luz, que podamos amar más a nuestro Salvador y que los labios falibles de su siervo no sean impedimento para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Qué gusto verlo. Agradecido con Dios. Mis amados hermanos, mientras seguimos avanzando en la carta a los Colosenses, es importante recordar la razón por la cual Pablo les escribe. La iglesia en Colosas, que muestra un fuerte testimonio de fe, de amor, como vimos la semana pasada, está lidiando con algunas amenazas. Entre ellas hay un ascetismo legalista, el querer tratar de alcanzar un nivel superior de moralidad espiritual que se basa no en la gloria de Cristo, no en el Evangelio, sino en la privación material y física para obtener un beneplácito por parte de Dios. Están lidiando también con una mezcla del cristianismo con ciertas ideologías paganas que se estaban dando en la época, que ya para el siglo II se convirtió en el famoso gnosticismo, donde se distorsiona la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El principal problema que estaban lidiando en Colosas por los falsos maestros no era que estaban negando a Cristo per se, sino que lo estaban desplazando, lo estaban poniendo en una esquina, estaban tratando de suplementarlo. Estaban perdiendo el enfoque, los hermanos en Colosas, de que Cristo es lo más importante. Mientras que la herejía planteaba a un Cristo complementario, a un Cristo que necesita de ciertas actividades, de ciertas cosas, de ciertos entes espirituales para encontrar conocimiento y salvación completa. Por ende, mi amado hermano, usted y yo tenemos que recordar, tal como el apóstol Pablo le dice a los colosenses, están equivocados, ustedes están completos en Cristo. ¿Qué vamos a estar viendo aquí, mis amados hermanos? Y a lo largo de toda la serie, el creyente tiene acceso inmediato a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo está por encima de todo poder espiritual y no necesita ni usted ni yo nada más que aquello que Cristo proporciona en el Evangelio. Tal como dice ahí atrás, no hay otro mediador en 1 Timoteo 2 entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Así que la premisa que vamos a estar desarrollando esta mañana es cómo Cristo es preeminente sobre todo, cómo Cristo ocupa el primer lugar sobre todas las cosas y la capacidad exclusiva para salvar. ¿Cómo lo vamos a observar? El pasaje que leímos hace un momento nos lo muestra de tres maneras. La primera, en el hecho de que Jesús es Dios. La segunda, en que Jesús es un poderoso redentor. En tercer lugar, porque Jesús garantiza reconciliación eterna con Dios.
Y finalmente me gustaría que pudiéramos observar qué significan todas esas cosas que mencioné para usted y para mí en el día a día. Hay una frase que probablemente usted ha escuchado comúnmente en Latinoamérica en el sentido de pregunta: ¿qué más quieres? Y normalmente cuando se utiliza esa frase es porque alguien ha recibido una cantidad enorme de beneficios de cualquier índole y aún así la persona actúa insatisfecha, incompleta, como si le faltara algo. Y de ahí se acuña la frase: ¿qué más quieres? Los padres que hemos lidiado con hijos, en algún momento lo habremos escuchado decir que a pesar de todo lo que reciben en el beneficio del hogar, todavía se están quejando. Así que si usted es padre, estoy seguro que ha dicho esa frase igual que yo: ¿qué más quieres? Mis amados hermanos, la imagen que quiere dejar el apóstol Pablo a los creyentes en Colosa es: ¿qué más quiere? Porque lo que Dios ofrece en Cristo es más que suficiente. Voy a repetirlo: no es solamente suficiente, sino que es más que suficiente. ¿Por qué, mis amados hermanos? Primeramente porque Jesús es Dios. Y si recordarán, mis amados hermanos, cuando concluimos la semana pasada, en su oración por la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo pide en oración que los hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, implicando cómo la voluntad revelada de Dios por su palabra guía nuestra vida como el cuerpo de Cristo que somos. Ora que sean fortalecidos por el poder capacitador del Espíritu Santo para que perseveren. Lo vimos también por ahí en el versículo 10. Y también ora por un gozoso agradecimiento al Padre por hacernos partícipes en la herencia de los santos en luz, habiéndonos librado de la potestad de las tinieblas, trasladarnos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. A continuación, entonces, el apóstol quiere que usted y yo conozcamos un poco más del que él denomina el Hijo amado. No solamente quiere que conozca un poco más, sino porque él debe ser preeminente en su vivir. Que él debe ser el que ocupe el primer lugar de su existencia, y lo hace haciendo una de las declaraciones más hermosas con respecto a nuestro Señor Jesucristo que encontramos en las Escrituras. Lo hace con el propósito, mis amados hermanos, de que la iglesia que está lidiando con esta falsa enseñanza sepa por qué Jesús es lo más importante. Ahora, mis amados hermanos, la revelación general, lo que vemos en la creación, lo que vemos en la historia, nos revela que existe un Dios. Pero lo que hace la revelación especial, lo que hace las Sagradas Escrituras, es decirle al ser humano quién es ese Dios, cómo es ese Dios. Y aquí se nos muestra con claridad. Versículo 15, en su primera parte: Él es la imagen del Dios invisible. 7 palabras muy profundas, mis amados hermanos, que el Señor está usando aquí, que si fuera por esto, mis amados hermanos, podríamos quedarnos horas. Pero en resumidas cuentas, el que Él sea la imagen del Dios invisible nos muestra primero la naturaleza de la divinidad. Este es un pasaje profundamente trinitario porque nos está describiendo la naturaleza de la segunda persona de la Santísima Trinidad.
Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El libro de Hebreos, su capítulo 1, versículo 3, en continuidad con esa declaración de Juan, nos dice que el Hijo, por quien Dios habla en los postreros días, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Quiere decir, mis amados hermanos, que tanto el Padre como el Hijo comparten la misma naturaleza divina, aun cuando son distinguidos por la revelación especial en las Sagradas Escrituras. Dice nuestra confesión de fe: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo, verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Y dice más adelante: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, de un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Él es Dios. Ahora, eso no es fácil de entender, pero Dios nunca pidió que lo entendiéramos. Él está revelándote cómo es Él, con quién estás teniendo relación. Mira lo que dice Isaías 40, versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Dios Santo. Esa es una pregunta retórica, porque Dios es incomparable. Pero el Dios Trino se te revela para que tengas comunión con Él, como Él dice que es. Se lo está mostrando con claridad en la segunda persona de la Trinidad. La encarnación, mi amado hermano, es la más grande revelación de la Trinidad. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y mis amados hermanos, el hecho de que Jesús sea Dios lo exalta, lo pone sobre toda la creación. Él es Dios. Y sin embargo, Pablo quiere que usted y yo lo veamos con claridad. Quiere que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para que podamos ver quién es Jesús. Y que tal como el apóstol Pedro, usted y yo podamos decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el apóstol Pablo añade que Él es el Creador. Como Él es Dios, Él es el Creador, mi amado hermano. Así que quiero que usted vea cómo el apóstol Pablo lo lleva y le muestra no solamente que es la imagen del Dios invisible, sino que Él es el primogénito de toda creación. Y mis amados hermanos, aquí el término primogénito no está buscando un orden en el tiempo de quién fue primero. En un sentido, yo fui el primogénito de mi madre, pero ese no es el sentido en el que se está abordando aquí. La palabra traducida primogénito aquí nos muestra algo más. Nos muestra que Él es jerárquicamente por encima de cualquier cosa creada. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque hay grupos como los musulmanes, grupos como los testigos de Jehová, que señalan que el Hijo no es Dios. Pero dejemos que Él hable. Y Él dice: yo soy Dios. Y aquí el término primogénito está hablando de jerarquía, está hablando de dignidad, está hablando de autoridad. Y lo vimos particularmente en el Salmo 89, en el versículo 27, cuando dice: yo también le pondré por primogénito. Recuerden que el personaje que vemos descrito allí es el rey David,
apuntando sin duda alguna como tipo del Señor Jesucristo, pero el punto es que David no era el primogénito del padre suyo, del Señor Isaí. Así que cuando se usa el término primogénito aquí no se está hablando de orden de nacimiento, sino que se está hablando de autoridad. Mire lo que dice: Él es el más excelso de los reyes de la tierra. Lo ve ahí: autoridad, jerarquía. Así que no se está diciendo que el verbo fuera creado o el Cristo fuera criatura, sino que Él está sobre toda la creación. Él está sobre todas las cosas porque Él hizo todas las cosas. Y eso es lo que se nos está diciendo en el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y Él se dedica a ser milimétrico, granular. La que hay en los cielos, la que hay en la tierra. Él puede haber terminado ahí, pero no termina ahí. Dice visibles e invisibles, y comienza a decir: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Note, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mis amados hermanos, Él no solamente creó el universo, sino que Él sostiene todas las cosas con su poder. Si Dios no estuviera activo en su creación, no pasivo como piensan algunos, el universo colapsaría en un instante. Miren lo que dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Qué poderosa declaración, mis amados hermanos. Ahora piense por un momento cómo se sentiría aquel hermano en la iglesia de Colosas que estaba escuchando a algunos de esos falsos maestros que habían entrado y estaban hablando en términos gnósticos de que el espíritu tal o el ángel tal te ayuda a alcanzar la salvación, te ayuda aquí o te ayuda allá. O en nuestros términos más cercanos, el santo tal o la santa tal, o el ritual X o el ritual Y que tú tienes que hacer, que te permite que tú alcances todo este tipo de cosas. ¿De esa es lo que estoy hablando, hermanos? Algunos hemos pasado por el 99, vemos una fila donde hay ciertos productos que parecen detergentes, pero no son detergentes, sino que son artilugios utilizados con la mezcla de los poderes espirituales, principales, potestades, para atraer cosas, para rechazar cosas, para recibir cosas o dejar de recibir cosas. Y hermanos, si están en el supermercado, alguien la está comprando. Si están ahí, alguien la está comprando, y si la está comprando, habrá algunos que dirán que creen en Dios y la están comprando también. Eso es lo que estaba pasando en Colosas, mis amados hermanos. Nosotros tuvimos la oportunidad hace poco de ir al interior a conocer a la abuela de mi esposa. No se me olvide ese día, hermano, porque tuvimos la oportunidad de hacer turismo en la Villa de los Santos y fuimos a la iglesia del pueblo. Y hermano, ese lugar es, lo digo como honestidad, ese lugar es tétrico. Y fuimos al mediodía, hermano. Ahí huele a muerte. Huele a muerte. Y notamos que había una joven ahí que está esperando el proceso de beatificación que se llama la niña Anita. Eso me recordó toda la película de terror que vi en mi infancia. El punto al que voy con esto, hermano, es que nosotros pudimos observar que hay como un sarcófago ahí donde hay un corte del pelo de la niña Anita, y hay una caja y hay un cuaderno de notas, y nosotros nos fuimos a leer las notas, y había gente orando, pidiéndole a la niña Anita: sana a mi hermano,
Niña Anita, dame esto, niña Anita, dame lo otro. Lo vimos ahí, es de eso que se está hablando en Colosas. Niña Anita, pídele a Dios por mí. O en alguno de los otros casos es Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. A lo que el apóstol Pablo responde: ¿qué más quieres si ya lo tienes todo en Cristo? ¿Qué más quieres? O cuando usted escucha a alguien diciendo: Jesús es chévere, Él fue un buen hombre, o más que un buen hombre, Jesús fue un poderoso profeta. Pablo le está diciendo: no, Señor, Él es Dios coeterno, coigual con el Padre. Él es la fuente de todo bien, la satisfacción plena del corazón. Él dice en su palabra, Quinis, permítame citarle al puritano John Flavel: así como todos los ríos se reúnen en el océano, el cual constituye la congregación o lugar de encuentro de todas las aguas del mundo, del mismo modo Cristo es el océano en quien confluyen todos los verdaderos deleites y placeres. Cristo lo llena todo en todo. Y mi amado hermano, el apóstol Pablo pudo haber terminado allí, ¿cierto? Sin embargo, por inspiración, él es aún todavía más granular, porque él no solamente quiere que la iglesia conozca la relación de Cristo Jesús con el universo que creó, sino que hay más. Lo que me lleva al segundo punto: Jesús es un poderoso redentor. Mi amado hermano, Pablo aquí quiere, o en otras palabras, Dios aquí quiere que comprendamos cuál es la relación de Cristo con su iglesia. ¿Cuál es la relación de Él con la nueva creación en Cristo Jesús? Mire Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la... Ahí hay dos cosas que notar que son importantes, mis amados hermanos. Lo primero, que se nos dice que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que el creador del universo, el dueño de la tierra, Él gobierna y dirige a su pueblo al cumplimiento de su propósito divino, sin importar quién se quiera oponer. ¿Por qué? La puerta del Hades no puede con el Creador. Todo poder y autoridad dentro de la iglesia procede de Jesucristo como cabeza. Así que la cabeza de esta iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia no es el cuerpo de pastores y diáconos. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y lo que Cristo revela en su palabra es lo que la iglesia hace, sin importar qué opine nadie más. Él fue el creador de la iglesia. Una vez más, entendemos, mi amado hermano, que si somos iglesia es porque Él es nuestra cabeza y Él es nuestro sostén. Y si Él es poderoso para crear el universo, Él es poderoso para sostener esta iglesia hasta el final. Una vez más, vemos también el término primogénito. Y note, mi amado hermano, que el punto de Pablo con esta segunda usanza del término primogénito es la preeminencia de Cristo. Pero ahora lo describe como el primogénito de entre los muertos. Y todo esto nos habla de la condición espiritual en la que estamos en Él, donde porque Él vive, nosotros también vivimos. Y no solamente porque Él vive, vivimos, sino que nos levantaremos juntos en el día postrero. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Él es el primer fruto, como dice 1 Corintios 15. Él es la primicia
apuntando de que en su resurrección, detrás de Él vienen muchos más. ¿Quiénes son los muchos más? Su pueblo, usted y yo, aquellos que por la fe en Jesús vivimos. Mire lo que dice el versículo 19, porque esto es así. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo algunas cosas, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Note, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y mi amado hermano, esta declaración es muy importante, porque hay dos cosas que observar con ese término plenitud. El término plenitud tiene dos aristas su significado. La primera arista la pudiéramos decir, plenitud es la totalidad de algo, el pleno de algo. Y en segunda instancia implica ser llevado a un estado de completo o lleno. Esas son las dos implicaciones del término plenitud. En la primera, ya hemos visto por el versículo 15 que Jesucristo es la plenitud de la naturaleza y de los propósitos de Dios. El Padre dijo, en Él depositaremos la plenitud de la divinidad, mi amado hermano. ¿Y entonces eso qué significa para mí? Bueno, si esto es así, se nos está diciendo, mis amados hermanos, que solamente a través de Cristo usted y yo podemos conocer a Dios. Y permítame decir algo más. Dice el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que hay un solo camino, una sola verdad, y ese es Jesucristo. No hay otra manera de conocer a Dios. Ayune un mes si quiere. Siéntese en una silla y medite todo el año si quiere. Solamente por Cristo conocemos a Dios tal como Él realmente es. Y hay más, porque a través de que Él es la plenitud de la naturaleza divina, en unión con Él, los creyentes somos llevados a la plenitud también. Juan capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos algunos, todos los creyentes, y gracia y sobre gracia por nuestra unión con Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y note con qué propósito, hermano, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? De Cristo, el Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo en la iglesia, hermanos. Siendo hechos cada vez más como Cristo. Y si la iglesia no nos está ayudando a ser más como Cristo, tenemos que cerrar la puerta, botar la llave, porque no servimos absolutamente de nada. Mis amados hermanos, aún así, la plenitud final la encontraremos solamente en la consumación del reino, cuando lo veamos tal como Él es, cara a cara, cuando seamos transformados, como dice la Escritura. Entonces disfrutaremos aún por toda la eternidad la más absoluta plenitud. Es eso su anhelo, hermano. Ese es el propósito
de nuestra existencia, mi amado hermano, no se confunda. Fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre y para siempre. Cualquier futuro donde no se considere el disfrute de mi comunión con Dios es vanidad. Piénselo por un momento. En estos casos aplica la historia que revela el predicador en Eclesiastés. El predicador era rey, y el rey dice: no me voy a privar de nada. Voy a darles rienda suelta a mis deseos, rienda suelta a mis placeres. Todo lo que mi alma quiere se lo voy a dar. ¿Qué quiere? Mujeres, las tengo. ¿Qué quiere? Cosas, las tengo. Tengo todo lo que se puede tener debajo del sol, dice el predicador, y al final de todo, dice el hombre: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Nada sirve si no es en comunión con Él. Nada. En su presencia hay plenitud de gozo. Esa es la revelación. Así que vemos a Jesús como Dios, Jesús como poderoso redentor, garantizando la reconciliación por la cruz del Calvario. Y no solamente eso, Él garantiza una reconciliación que es de carácter eterno con Dios. Vean lo que dice el versículo 21. Y ustedes también, que eran en otro tiempo cercanos y amigos, en su mente lo que dice su versión. Estoy seguro que no dice eso. Extraños y enemigos en vuestra mente. Y miren qué tanto nos conoce Dios, que dice: haciendo malas obras. Y algunas personas se consideran en su naturaleza: yo soy una buena persona. Pero considérelo, hermano, hay un problema cuando yo digo que soy una buena persona. Porque por lo general, cuando decimos soy una buena persona, la decimos en comparación con alguien más. Yo soy buena persona porque yo no he matado a nadie. Yo soy buena persona porque yo no le he robado a nadie. Así que fulano le robó a alguien, fulano mató a alguien, así que fulano es al menos peor que yo. Yo soy buena persona. Pero el problema, mis amados hermanos, es que nuestra comparación de bondad no se sujeta a la persona que está al lado. La referencia de bondad no es mi vecino. La referencia de mi bondad no es mi hermano en la fe. La referencia de bondad es Cristo Jesús. Y en esa comparación, hermanos, todos quedamos mal parados. No hay uno bueno. Todos hemos hecho mal. Y todo lo que hay que hacer es revisar el decálogo. Ya en el primer mandamiento nos tropezamos todos. Amarás al Señor tu Dios, al que te creó, al que te dio existencia, al que te dio ser y propósito. Ese es el primer mandamiento. A veces nos preocupamos por no matarás, no robarás, y hay que hacerlo. Pero el punto es que la ley de Dios, el estándar de Dios, nos pone a todos como culpables. Pero eso es en otro tiempo, ¿cierto? Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Con qué propósito, mis amados hermanos? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso, mi amado hermano? No importa qué tan bueno te consideres o qué tan esforzado sea en las cosas buenas que tú hagas, nadie podrá pararse delante de Dios si no es en Cristo. Solamente Él nos puede presentar santo y sin mancha e irreprensible, porque Él es santo y sin mancha e irreprensible. Mis amados hermanos, el Evangelio es la garantía
de nuestra comunión con Dios. Miren lo que dice el versículo 23. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio, el cual han escuchado y se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual el apóstol Pablo fue ministro. ¿Qué quiere decir con esto, mi amado hermano? No hay otra cosa que el evangelio que garantiza nuestra comunión con Dios. No nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque si nos desviamos perdemos la meta. Recuerden lo que estaban viviendo los colosenses. No, lo que pasa es que Cristo está muy bien, Él murió en la cruz, pero si me voy con este ángel de acá, obtengo esta otra cosa. No, el evangelio dice: Cristo es suficiente. No te falta más nada para tener comunión con Dios. No te falta nada para vivir en comunión con Dios. En Él lo tienes todo. ¿Qué más quieres? No te salgas de ahí, mi amado hermano. No te falta nada, lo tienes todo en Cristo. Pero pastor, hoy no tengo plata para lo que quisiera. Él dice: cuando ores, no hagan como los incrédulos que caen en vanas repeticiones, porque ya Él sabe de lo que tienes necesidad. Te dice: mira los lirios en los valles. ¿Quién los viste? Yo los visto. Y si yo los visto a los lirios de los valles, tú no vales más que los lirios de los valles. Dice la Escritura: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Lo ha visto usted, hermano? ¿Qué más quieres? ¿Qué más te falta? Que no te lo dé Cristo Jesús. Quiero cerrar, mis amados hermanos, con que podamos observar qué implica el mensaje del evangelio para usted y para mí. ¿Qué implica que Él sea la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia y el primogénito de los muertos? Lo primero es que fuimos creados para Él. ¿Qué quiere decir eso, mi amado hermano? Que nuestras vidas le pertenecen. Él nos las dio. Él es el creador. Nadie aquí decidió: yo voy a nacer el 20 de mayo de 1981, yo entro en el mundo cuando me da la gana y yo salgo del mundo en mis términos. Él te metió en el mundo, Él te saca del mundo en sus términos. Él es el creador, tú eres la criatura. Esa distinción hay que entenderla, porque lastimosamente nuestro pecado nos inclina a pensar que nosotros no le pertenecemos a nadie y nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero esa bocanada de aire que acabas de respirar, la acabaste de respirar porque Él te lo permitió. De modo que sea como sea, hagas lo que hagas, tu vida le pertenece a Él. La buena noticia del evangelio es de que a pesar de nuestra inclinación de pensar que no le pertenezco a Él, por la gracia de Dios, Él nos hace nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, incluyendo nuestra mente en la capacidad de entender que todo se lo debo a Él. En segunda instancia, el hecho de que Él sea la imagen del Dios invisible nos revela y nos muestra en esa nueva creación cómo se ve el hombre incorruptible por el pecado. Mire, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo de nuestro pecado, el cuerpo de nuestra rebelión, el cuerpo de nuestra muerte. Por la fe en Cristo será semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede sujetar, ¿ve la conexión con Colosenses? Asimismo, todas las cosas. Cristo es el prototipo, el Cristo exaltado es lo que seremos si hemos de confiar en el Señor, si hemos de vivir el Evangelio, si el Evangelio no es algo de un solo día, sino que es algo de todos los días para toda la vida. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Por eso Colosenses 3:10, lo vamos a ver todavía más adelante, nos llama a ser revestido de qué cosa, hermanos, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que la pregunta que haríamos, ¿qué cosas en tu vida te previenen o te restringen de ver a Cristo como suficiente, como más que suficiente? Es una persona, es una cosa que te nubla la visión de que ya lo tienes todo en Cristo. Es importante recordar igualmente, hermanos, que el Evangelio es la solución que la humanidad necesita a todos los problemas de la humanidad. Hay una razón por la que el hermano Ricardo oró por el conflicto bélico o los conflictos bélicos, porque Cristo es preeminente. Esta mañana leí en los estados de personas que conozco, nadie de aquí particularmente, pero leí que la persona achacaba los problemas de la pobreza, los problemas de la mala educación, lo achacaban al sistema. Hay un sistema opresor que está por ahí tratando de perseguirte. Hay una opresión sistemática que busca dejarte pisado, dejarte abajo. Hay una presión sistemática del mundo. Los ricos te quieren ver pobre. Todo el mundo te quiere ver mal. Todo el mundo la tiene en tu contra. Mi amado hermano, la Biblia dice que el problema del mundo es el pecado. Y la única solución que hay no es la huelga, no es la revolución de la derecha o de la izquierda, no me importa cuál, la única solución al problema del hombre es Cristo Jesús, el único que es preeminente. Dejemos de buscar soluciones que no son suficientes, porque aún cuando tú consideres que consigas algo que te satisfaga tus necesidades personales, adivina que el mundo sigue girando. Y se oirán de guerras y rumores de guerra, y habrán ladrones, y habrán violadores, y habrán perseguidores, hasta que Cristo venga y haga todas las cosas nuevas. Es eso lo que estás esperando, mi amado hermano. Esa es su promesa. Ya Él hizo una creación y ya Él promete una nueva creación donde reina la justicia. Y si eres creyente, tú puedes descansar en el que es el autor de la creación y en el autor de la redención. ¿Le tienes miedo a los espíritus? ¿Por qué? Cristo es preeminente. ¿Le tienes miedo a los demonios? ¿Por qué? Cristo es preeminente. Tú puedes descansar en tu Creador. Y cierro con esto. Romanos capítulo 8, versículo 35. Hay una pregunta retórica que se hace ahí. Note. Y antes de hacer la pregunta que se hace aquí, la pregunta que tengo a hacer en la sala, ¿estás en el amor de Cristo? ¿Estás en unión con la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación? ¿Estás en comunión con Él? Si no lo estás, Él te invita hoy. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero si no estás, la palabra de Romanos capítulo 8, versículo 35 aplican para ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza la lista. Tribulación, no. Angustia,
No. Persecución, no. Hambre, no. Desnudez, no. Peligro, no. Espada, no. Versículo 36, porque como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, mi amado hermano, por lo cual, miren lo que dice el apóstol Pablo, estoy seguro, estoy en plena certidumbre que ni la muerte, ni la vida, note, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él está por encima de toda cosa creada. Así que usted puede vivir en descanso. Porque Él sostiene el universo. Y si Él sostiene el universo, adivinen que su vida no pesa nada. Nada lo puede separar del amor de Cristo. Nada lo puede sacar del hueco de su mano. Así que usted viva con la esperanza de nueva creación. Mire lo que dice Pedro, a los hermanos, 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, ¿qué cosa? Según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en lo que mora la justicia. ¿Qué más quiere, hermano? Lo tenemos todo en Cristo Jesús. Señor le bendiga. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu palabra. Señor nuestro, gracias porque en tu revelación nos has mostrado tu gloria, la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Señor, ante la verdad que hemos visto hoy, líbranos de temor, te rogamos. Ante la revelación que hemos visto hoy, incrementa nuestra fe. Danos la seguridad de que tú, como el autor y consumador de nuestra fe, el autor del mundo y de todo lo que hay, tú gobiernas soberano sobre toda tu creación, y que no hay nada en este universo creado que pueda detener tu propósito divino. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a depender de ti. Enséñanos a amarte más para disfrutar del gozo de la unión plena contigo. Gracias por la gracia. Gracias por el Salvador, en quien tenemos comunión con el Padre. Es en Cristo Jesús que rogamos todas estas cosas. El pueblo de Dios dice: